sociales con el Evangelio y el mensaje liberador, que el Evangelio a raíz de las experiencias latinoamericanas y la presencia de un sacerdocio y también de religiosas que acompañaron al pueblo latinoamericano y que comenzó en Brasil y que se extendió a toda América Latina y de América Latina al mundo, pensaron que era posible transformar el mundo. Y desde esa perspectiva yo tengo en mi recuerdo y en mi formación el haberme forjado también con Monseñor Leonidas Proaño a través de las Madres de la Asunción, que fue el colegio donde yo me eduqué. Ellas nos llevaron muchas veces a la parroquia Santa Faz, donde Monseñor, ya siendo Monseñor de la ciudad de Riobamba, mantenía un trabajo muy activo en favor de los sectores indígenas especialmente. De ahí, pues, con esa luz, con esa fuerza, nosotros impulsamos un proceso organizativo en el Azuay, y yo fui parte, porque era muy joven, de ese proceso, cuando la Unión Campesina del Azuay, que ahora es filial del Ecuarunari, congregó en su seno la calle Larga y la calle Padre Aguirre, y me parece que es la Tarqui. Se convirtió siempre una calle emblemática en la calle de los campesinos organizados. Mis recuerdos de juventud están en esa calle, en esa casa, y fundamentalmente de la mano de personas como Piedad Vázquez, Milton Cáceres. Eh, Nosotros tuvimos mucho el Padre Jesús Osorno, y luego posteriormente muchos otros compañeros que forjaron mi personalidad, que hicieron posible que todo lo que he optado hasta el día de hoy sea a favor de nuestro pueblo, y que también en ese compartir, en ese forjamiento, diré, el pueblo campesino azuayo ha aportado mucho a mi voluntad, a la capacidad que tengo ahora de mirar la realidad y de darme cuenta. Y luego me involucré también a la par, porque así eran las luchas sociales antes, con el movimiento trabajador. Trabajé mucho y conocí en eso al Acedo Cut, y ahí pues tuve un relacionamiento, por ejemplo, con el distinguido abogado de trabajadores, el doctor Rosendo Rojas, que aunque no trabajé permanentemente con ellos, pues estábamos en la lucha de la Alianza Obrero Campesina, que en ese momento estaba presente. Eso más o menos. Y luego me fui a la docencia, y a partir de ahí también he posibilitado que todos mis estudiantes conocieran el páramo andino de manera temprana, que conocieran, que se pudiera rescatar la historia social de nuestro pueblo a través de insistir y hasta lograr que se introduzcan a la universidad cátedras sociales que nos podrían impulsar la conciencia popular y ciudadana. Maestra, ¿cómo le podemos decir? Licenciada, magíster, Cecilia, ¿cómo es? Lo podemos manifestarle a usted, llamarle, porque nosotros le conocemos de hace muchos años a usted. Justamente siempre sabíamos del ámbito político en el cual usted estaba desarrollándose dentro del país. Le hago una pregunta: ¿cuál ha sido la época más dura de la democracia en el país, aparte de la última que hemos pasado o del mismo tema del correísmo que lo manifiestan, pero la época ya de los años 80 más o menos? Sin duda el régimen de León Febres Cordero, ¿no? Porque el régimen de León Febres Cordero inauguró una nueva forma de mirar la democracia, y también la construcción de la nación y su visión sobre cómo habría que construir la relación entre la ciudadanía, donde está nuestro pueblo, y el Estado. Y en ese sentido tendremos que señalar de que en 1980 se produce un cambio a nivel mundial de la forma en cómo se miraba a los procesos sociales, organizativos y también democráticos. Dejamos de lado una visión, digamos, una estructuración constitucional basada en tres poderes, para concentrarlo en una opción completamente unilateral, concentrada en el Ejecutivo,
Esto desde el punto de vista político que ahora conocemos como presidencialismo, pero desde el punto de vista económico el mundo abandonaba de manera definitiva lo que significaba el Estado proteccionista, es decir, la posibilidad de que haya desarrollo nacional, desarrollos locales y la consolidación de bloques regionales de desarrollo económico, en este caso América Latina, por el mercado mundial. Y eso estuvo asentado o eso estuvo respaldado, yo suelo decir, por un desarrollo tecnológico sin precedentes en la historia humana. En los años 80 se abre este espacio y, por supuesto, el desarrollo tecnológico obligó a que haya procesos de mayor concentración de capital, procesos de mayor empobrecimiento, porque el capital ya no necesita a los trabajadores, a los campesinos y campesinas, a la gente de las ciudades, solo necesita las máquinas como para poder reproducirse. Y de ahí acá, de los 80 al 2019, el desarrollo tecnológico es ciertamente impresionante, tanto que ha obligado a pensar de que efectivamente estamos frente a una nueva era, una era en la que los seres humanos ya no somos autónomos ni soberanos para nosotros mismos, sino que estamos siendo gobernados por esta visión tecnocrática y la visión que se tiene es de esta especie de tecnologización que está acabando no solamente con las relaciones humanas tan necesarias, sino con el mundo entero y de hecho el planeta hasta el día de hoy. Y si no logramos tener algo de conciencia, pues marcha a un cataclismo y a una catástrofe planetaria. El tema de la década ganada de 2007 a 2017 en las manos del economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, ¿cree usted que hubo un desarrollo del país? Porque vamos a entrarnos luego a lo que está pasando actualmente. Sí. El señor expresidente de la República, el economista Rafael Correa, en el año 2006 se presentó como una esperanza inusitada, una esperanza fuerte para el pueblo ecuatoriano. Algunos distinguidos ecuatorianos, que no fueron muchos realmente, pero sí hubieron, a través del discurso que él generaba cuando era ministro de Economía precisamente, y entre esos ecuatorianos me puedo identificar, pudimos detectar algunos elementos importantes de su visión política, de su opción ideológica, y nosotros habíamos dicho públicamente, y están grabados en las radios, que no podíamos entregarle al señor economista Correa 100 años de lucha del pueblo ecuatoriano, 100 años de lucha de los trabajadores, 100 años de lucha incluso de la burocracia y de los empleados del servicio público de nuestro país, porque era un individuo que estaba planteando una visión de desarrollo completamente, diríamos, camuflada tras un discurso de pueblo, tras un discurso de equidad, tras un discurso de redistribución. Lo que en realidad se escondía era una concentración del capital muy fuerte, era un autoritarismo muy profundo que ha hecho mucho daño no solamente a nuestro país, sino a la América Latina. Y mire usted que la posibilidad de la esperanza que le encarnó, porque cuando la gente lo miraba y cuando obtuvo, sobre todo en la primera ganancia, este voto de confianza del pueblo ecuatoriano, era como haber encontrado un segundo momento de un individuo que podía tener la posibilidad de construir una nación muy digna y próspera. Y en ese sentido se le otorgó mucho afán, mucha esperanza. Sin embargo, al año comenzó a decantarse la verdadera posición del señor presidente Correa. Entonces a mí me parece que, o expresidente, perdón, a mí me parece que nosotros cuando tenemos cierto espacio, cierta oportunidad de habernos tenido un poco más de reflexión sobre la realidad, de haber pasado por posibilidades organizativas importantes como ofrecen las organizaciones sociales e incluso las mismas universidades, tenemos la obligación de ubicar el contenido de los discursos. El discurso que hace ver
la posición ideológica que tenemos no es cualquier cosa, no es solo el hecho de la palabra o no solamente es el bla, bla, bla. El discurso nos permite ubicar exactamente en dónde estamos, y ese discurso impulsa la acción, y la acción al discurso, es decir, hay una relación muy, muy profunda, muy umbilical entre la acción y la palabra. Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que decimos, pero también a lo que hacemos, y ahí vamos descubriendo en qué lado estamos, porque uno puede decir, yo suelo señalar, uno puede estar todos los días de nuestra vida diciendo Señor, Señor, pero el mismo Evangelio suele decir, no todo el que diga Señor, Señor puede entrar al reino de los cielos. Y en este caso, no todo el que invoque la palabra de pueblo, que diga que trabaja a favor del pueblo, efectivamente lo hace. ¿Cree usted de que el actual gobierno nacional justamente trabaja a beneficio del pueblo, a sabiendas que él también viene de la parte de la Revolución Ciudadana de Alianza País 35, y todos sabemos cómo se conformó y cómo se formó Alianza País ya prácticamente llegar a los comicios en 2007 y ganar todas las elecciones? El dar un giro a la derecha, abrir el abanico para hablar con todos, ¿cree que usted ahí se rompe todo el esquema del proyecto político de la Revolución Ciudadana? Porque eso es lo que se aspiraba, de quienes están conformando la misma y los pocos que han quedado, y hay muchos que se han cambiado, ya no son correístas, son morenistas, es decir, todo un cambio brusco en el país. ¿Cree usted en eso? No, mire, yo, y voy a decir que desde el año 2006, en Cuenca yo puedo hablar, seguramente hay mucha gente, mucho más de las que yo conozco, pero en el lugar donde yo he trabajado por 30 años y al que retornaré luego de las funciones que debo cumplir ahora, que es la Universidad de Cuenca, en el año 2006, el doctor Diego Delgado y yo le planteamos a la ciudad de Cuenca, al país, y eso está grabado en un montón de radios aquí, que la Revolución Ciudadana y lo que representaba el expresidente Correa no era la izquierda, era la derecha vinculada a la democracia cristiana o a la democracia popular como pensamiento ideológico. Por lo tanto, lo que ahora tenemos como expresión del gobierno de Moreno no es que ha girado a la derecha, no, él representa a la derecha ecuatoriana, a la derecha ideológica, diríamos, y políticamente se aliaron siempre con los sectores de mayores posibilidades económicas. Los grupos económicos de mayor poder fueron los principales beneficiarios del gobierno del expresidente Correa, como lo es del actual. Aquí no hay giros ni hay rupturas, hay continuidad. Hay una continuidad y una política que está trazada en función de los grandes, no solo los grandes grupos económicos del país, sino también de los grupos transnacionales y mineros. No hay que olvidar nunca que el señor presidente Correa fue el que le abrió la puerta al denominado Fondo Monetario, a la China, que ha resultado ser uno de los depredadores mayores del planeta en el plano de la conservación planetaria, y uno de los mayores concentradores de capital en el plano económico y en el plano social. Un país que ha sojuzgado a su pueblo. Hay que recordar que China se puede declarar como parte de una representación de un mundo socialista, incluso comunista, pero China abandonó eso en el año 1960 en esa disputa que hubo con Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es un personaje chino, un mandatario de la República Popular China, fundamental para entender lo que ahora es China para el mundo, ¿no? Uno no puede entender que países tan monopólicos y tan transnacionales como la China se reclame, por ejemplo, socialista y tenga economías completamente extractivistas, completamente imperialistas. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos para mirarlos y conocerlos por sus obras, no por lo que digan. Y en ese sentido, señor presidente Correa, expresidente Correa, dije bien, se cobijó mucho en la economía china,
criticó mucho a los Estados Unidos y se entregó al tema de la economía china. Entonces, lo que él debe haber hecho es haber fortalecido los espacios de unidad latinoamericanos en la economía, no solamente el crear la UNASUR, sino en la economía. Entonces, el ex vicepresidente del actual presidente nuestro compartió mucho de todo digamos, este proyecto. Y los dos han beneficiado a los grandes sectores monopólicos de nuestro país y a las transnacionales externas. Por lo tanto, ahí no hay continuidad, digamos, no hay ruptura, no hay un giro a la derecha, hay una continuidad de un régimen que ha beneficiado a los grandes sectores oligopólicos de nuestro país, ha perjudicado a nuestro país. Entonces, tal vez la diferencia está en cómo se presentan ante el pueblo. Y claro, el presidente Moreno es una persona más calmada, es una persona más tranquila, y en todo caso eso no debe ser desconocido, y yo así lo reconozco, pero no hay que perder la perspectiva. En todo caso, nosotros pensamos de que estos son los momentos de la democracia, y en medio de esto tenemos que aprender a movernos, a caminar, y que en ese caminar nos encuentre unidos, nos encuentre acompañados, nos encuentre, cobijados unos a otros en un momento duro como el que se abrió en la crisis de octubre, y que seguramente continuará en estos posteriores meses, porque hay aquí un afán digamos, de deslegitimar la lucha, yo suelo decir la lucha sagrada del pueblo ecuatoriano expresado en octubre de este año, ¿no? Licenciada, usted manifiesta, esto es importante, su punto de vista. Ahora, el expresidente Rafael Correa, él no se cobija con el Fondo Monetario Internacional, se cobija con los chinos, pero el gobierno actual no se cobija con los chinos, pero sí con el Fondo Monetario Internacional, y todos sabemos que los países que han estado apegados al Fondo Monetario Internacional, ninguno de ellos ha tenido un desarrollo exitoso, y eso es justamente lo que provocó la reacción del pueblo ecuatoriano a través de las organizaciones como la CONAIE y el pueblo general en Octubre Negro. Uh-huh. Mire, yo pienso que los dos, y así debe ser el manejo de la política macro y sobre todo el tema económico, los dos se acercaron a las dos grandes instancias económicas mundiales de este rato. El señor expresidente Correa optó por China, pero no es que dejó de hablar con nosotros. Él se acercó también. Acá hay un acercamiento fuerte al Fondo Monetario, cuya hegemonía es Norteamérica, y hay una lucha muy fuerte entre la China y Norteamérica a nivel mundial, pero no se dejan de acercar a la China. Mire que hay noticias de personajes, ya sea del gobierno o de gobiernos intermedios, que están constantemente acercándose y viajando a la China. Entonces, ahí en el plano económico, no es que uno dice yo me voy a ir con él y no con los otros, no. Ahí hay un idas y venidas entre todos, porque así es el capital, así exige el capital. Por eso los estados de todo el mundo, y no se diga de lo que denominamos o antes denominábamos tercer mundo o países menos desarrollados como ahora decimos, todo lo que nosotros construyamos como recursos económicos a través de los presupuestos nacionales ni siquiera depende de los presidentes, depende del mercado internacional y del capitalismo internacional, depende del costo del barril del petróleo, depende del monto de la deuda externa, depende incluso de las tasas y tarifas que impone el gran capital transnacional, en este caso extractivista, sobre los montos de inversión de capital que hacen que imponen a nuestros países, de manera que estamos, diríamos, en un proceso muy fuerte. Yo he escuchado, señor periodista, a otros colegas suyos, que a mí no me han dicho, pero les he escuchado a algunos otros cuando dicen, ¿qué está pasando en Europa? Hay explosión social, están los chalecos amarillos, en España igual, en Grecia, en el campo del Medio Oriente, que hay el conflicto más grande, el más injusto
y el más duro de este mundo que lo sufre el pueblo palestino. ¿Qué pasa en América Latina? Ve lo que pasa en Chile, ve lo que pasa en Argentina, en Nicaragua, en Colombia, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Les preguntan, ¿no? Entonces, a mí me parece que ¿cuál podría ser la salida? Creo que el capitalismo de mercado ha llegado a tope y tiene que necesariamente, si quiere sobrevivir, tiene que aprender a redistribuir parte de su riqueza. Si no, esto va a colapsar. Prácticamente ha llegado al techo. El capitalismo neoliberal, el capitalismo de mercado, y Chile fue la expresión más alta de eso. No hay más, hay que hacer una especie de retorno para mirar cómo se ha generado en el mundo, ahí voy a decir, océanos de pobreza. Y ahí retomar el hecho de que en el caso de África, por ejemplo, que ha sido el continente más explotado por el capitalismo a lo largo y ancho de la historia humana, es un espacio territorial que ya no cuenta para el capitalismo. Los habitantes del África son como desechos humanos para ellos después de haber sacado toda la riqueza del territorio del continente negro, y cuando nosotros nos quieren engañar de que la gran minería va a traer mucho desarrollo acá, yo siempre les pregunto, ¿y por qué el África no es tan desarrollado? ¿Y por qué el África es tan empobrecido? Y encima de haberlo empobrecido tanto, como lo hicieron también en América Latina, evitan que ellos transiten en migración hacia Europa. Y el Mediterráneo se ha convertido en la tumba de todos los pobres del África, como el Océano Pacífico, sobre todo, y el Atlántico se convierte en la tumba de nuestros migrantes, porque no tenemos oportunidad de desarrollo, porque ahí el capitalismo lo que ha hecho es como un animal voraz, comer engullir todo lo que se le presenta. Entonces, eso es lo que enfrentamos, y yo te digo, es el momento, y eso ya les queda a los líderes mundiales, de cambiar el modelo de desarrollo mundial, teniendo como gran sombra el tema tecnológico, ¿no? Mire usted, ahora usted tiene esta distinguida radio, esto era impensable hace unos 20 años, ¿no? Y mire cómo estamos, la tecnología es maravillosa, si se le sabe usar y ponerla al servicio del pueblo pobre del mundo, de los sectores sociales más necesitados, pero también es sumamente, diríamos, no peligrosa, sino sumamente controladora y restrictiva cuando hay mal uso de esta tecnología. Licenciada, usted hablaba antes sobre el tema y esa palabra de la tasa. Uh-huh. Y le voy a hacer una pregunta y espero que la conteste con toda la libertad de expresión y pensamiento. La tasa solidaria. Usted votó en contra. Sí. ¿Por qué lo hizo a sabiendas de que esta fue una propuesta del señor prefecto en tiempo de campaña y nos imaginamos, y le estoy preguntando justo lo que yo puse en el Facebook, y me estoy imaginando de que usted estuvo de acuerdo con esto y por eso salió en binomio y ganaron la prefectura? Hoy en día las cosas están diferentes, se ha aprobado el primer debate para una posible eliminación de la tasa solidaria, en la cual usted y otros 3 alcaldes votan en contra. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó en la división? ¿Ya no están de acuerdo el uno y el otro? Señor periodista, gracias por su pregunta. Usted me ha dicho, dígalo en libertad, y yo lo voy a decir. Mire, cuando yo le acepté al señor, no al prefecto Pérez, al Pachacuti, al Movimiento Nacional Plurinacional Pachacuti, primero porque para el Movimiento Pachacuti yo no era una desconocida, yo siempre he estado fraterna alrededor de este movimiento. Este movimiento en el año 2008 me planteó ser candidata a diputada. Entonces, luego he participado en todos los procesos del agua, incluso ahí el prefecto actual, en la última movilización, que me parece que fue el año 2016 o 17, que hizo una movilización muy grande y concentró a muchos manifestantes y luchadores por el agua en el Salón de la Ciudad. Yo tengo ese video, me hizo aplaudir
porque decía, aquí la única profesora de la universidad que está es la compañera Cecilia Méndez, que estuve ahí. Entonces yo no era una desconocida. Y yo le acepté a él, digamos, a este movimiento, porque realmente solamente tuvimos una conversación en el momento de la aceptación, porque me estaba proponiendo, o yo le había reconocido como un defensor del agua. Y luego firmé la propuesta electoral que consta en el Consejo Nacional Electoral, y cuando nosotros nos reunimos a mirar eso y a firmar, ahí no está ni la tasa solidaria ni la rebaja de sueldos y salarios. Eso fue después una propuesta, diríamos, personal, individual del señor prefecto de la provincia de La Suay, y lo hizo en su libertad, en su posicionamiento político, porque yo tengo que decirle a Cuenca y a La Suay que no he estado cerca del prefecto ni en campaña ni tampoco ahora. Y así llegamos digamos, a la casa de la provincia, al gobierno provincial de La Suay, teniendo caminos diferentes, pero reconociéndonos mutuamente que habíamos firmado un proceso que se asentaba en la defensa del agua, en la defensa del ambiente, en la agroecología, en los temas culturales, que es lo que está, señor periodista, en el Tribunal Supremo Electoral. Y le he escuchado ciertamente al señor prefecto en la campaña hablar de la tasa solidaria, y yo le escuchaba, pero no es que yo he ido a proponer ni que he estado de acuerdo en esa propuesta. Ahora bien, suponiendo que así haya sido, en mi caso personal, pero tengo que responder por mí en este caso, yo he recorrido la provincia de La Suay, he ido a los campos de La Suay, he podido, y ahí tengo que agradecer la oportunidad en este caso de haber participado al movimiento Pachacuti en este proceso, el proceso electoral, que me ha permitido conocer al pueblo azuayo en sus territorios profundos. Si no, no lo hubiese conocido. Yo he recorrido el campo, pero no como ahora. Ahora puedo decir que conozco algo de la Azuay, porque 6 meses también es poco para conocerlo, ¿no? Pero conozco el Azuay, conozco a las mujeres azuayas que hace parte de la delegación, y ahí yo me he podido dar cuenta de que la vialidad es la reivindicación más sentida del pueblo campesino. Y ahí pude darme cuenta, porque me han hablado los campesinos, las campesinas, los mismos presidentes de junta, cuán importante era eso que se llama tasa solidaria. Y ahí, en esa realidad, uno tiene que ir, en mi caso personal, cambiando de opinión y afirmando el hecho de decir, no, este es un instrumento importante para aliviar el desarrollo de la vialidad y los caminos de tercer orden, los caminos vecinales, aquellos caminos que posibilitan a nuestros campesinos sacar la leche, sacar el maíz, las legumbres, sacar los animales, las aves, sacar los animales en pie o la carne, alimentar a la ciudad, del campo a la ciudad a través del sistema vial. Y me estaban diciendo de que gran parte de la capacidad de impulsar la minga está en torno a ampliar los caminos, a mejorar los caminos, a mantenerlos, y en torno al tema del riego y de la productividad. 3 cosas fundamentales de la SUAY. Y en ese andar, en ese caminar, yo me voy dando cuenta de que este instrumento económico de la provincia de La Suay era importante, era fundamental. Entonces no hay cómo bajar lo que beneficia al pueblo azuayo, por más propuesta que se haya tenido, ¿ya? Por más propuesta que podamos haber dicho en campaña. Uno puede decir, porque de pronto uno puede no conocer, pero cuando conoce la realidad, cuando mira la realidad, esa realidad tiene que ser mirada y tiene que hacernos cambiar, porque si no fuera así, seríamos unos necios también. Y en mi caso,
tengo la obligación de aprender, de acompañar al pueblo, de mirar este aprendizaje, esta ida y constantemente al campo, para mí es realmente mi universidad. Para mí es realmente las lecciones más importantes, las aprendo ahí. Y una lección muy importante es defender lo que beneficia, sobre todo al pueblo campesino, no lo que beneficia a otros sectores que de pronto están en la ciudad. Y eso es lo que me ha llevado a mí a plantear y a mirar y a decir, no, no puede ser cambiado esto. Ahora, que la tasa solidaria haya sido construida y hecha que perjudique económicamente a otros sectores, o que no fue pensada de mejor manera para cobrar de una manera más razonada este tributo, eso es otra cosa. Yo reconozco plenamente el reclamo que hacen los transportistas, las personas que tienen carro, porque de pronto los costos que ahora se paga por la tasa solidaria eran altos, pero no nos quitaba nada, ¿no? ¿O qué nos costaba mejor? Sentarnos en una mesa, a ponernos de acuerdo todos, a mirar si es que bajamos los costos, si es que transformamos este mecanismo para poder hacer que este mecanismo siga presente, pero con racionalidad, beneficiando o no perjudicando a otros sectores sociales también. Entonces, no es que me he puesto en el plano de decir se mantenga la tasa solidaria y que no se revisen los costos de la tasa solidaria. Mi posición ha sido que se revisen los costos de la tasa solidaria, pero que se mantenga el único recurso que la SUAY tenía como recurso propio independiente del Estado. Y mire usted que al ser el único recurso, Azuay era la única provincia que tenía este recurso para el país y ha sido tomada como un ejemplo a ser implementado, porque eran recursos que desde que la primera vez al menos que se crea la tasa solidaria no a partir del prefecto Carrasco, no, se crea en el seno del pueblo campesino indígena de la Azuay. Han habido ahí presos, por ejemplo, 2 navonenses, Silvio Morocho, un señor Adrián, no recuerdo el apellido, y un señor de Gualaceo, Sandro Patiño, que habían estado 6 meses presos por la tasa solidaria. Fue el afán de este pueblo el que obligó al exprefecto a ponerlo en discusión, a ponerlo en ordenanza, a ponerlo en ley. Y ahí, la primera vez, los recursos que se obtenían de la tasa solidaria no iban al Consejo Provincial, iban directo a un fideicomiso, es decir, a una cuenta especial que recogía o recaudaba la tasa solidaria, y de esa cuenta especial del banco, que no iba por el Consejo Provincial, se depositaba en las cuentas de las juntas parroquiales. Y las juntas parroquiales podían hacer uso de ese recurso. Aquí hay un montón de cosas que se ha ido diciendo. La primera, señor periodista, si me permite usted, claro. Por ejemplo, en el día de la votación, que no es que votamos 3, fueron 5 votos, más 1 en blanco. No es que fueron 3, fueron 5 votos ahí, y luego ya me referiré a eso también. Decían en ese día que eso perjudica al pueblo. El pueblo paga muchos impuestos. No es verdad. El pueblo azuayo no tiene carros. El pueblo azuayo usa el transporte público. El pueblo azuayo usa, sobre todo del campo a la ciudad, este transporte que en Cuenca ya es desechado y que sin embargo va por los caminos de nuestra, de nuestra ruralidad. Y aquellos que tienen un pequeño carro, por lo regular son carros modestos, voy a decirlo así, carros viejitos para entenderlo así, que pagaban el suelo de la tasa solidaria, que era $12. ¿A quién le empobrece y le enriquece $12? Digamos, ¿a quién le empobrece $12? A nuestro pueblo no, porque al año era y seguirá siendo un pueblo generoso, un pueblo que sabe que si es que eso le beneficia para ellos, dan
lo dan. Entonces, hay ese suelo para pagar. Entonces, el pueblo no es que tienen los carros, y comenzaban a pagar aquellos que comienzan a tener un carrito, aunque sea viejo. Y si yo tengo un carrito viejo, tengo algún recurso. Y los que más pagaban eran aquellos que sí tenían carros que iban subiendo de valor, hasta los que más carros tienen y los más lujosos tenían que pagar la tasa solidaria, ciertamente en escalas. Entonces, aquí lo que se ha quitado es un recurso que beneficiaba al campo y al pueblo campesino fundamentalmente, para dejar de que le paguen los sectores que tienen un poco más de recursos económicos y en algunos muchos recursos económicos, porque en el caso de Cuenca, porque la ciudad de Cuenca es la que más ha recaudado tasa solidaria, porque es el centro urbano, donde hay un montón de carros, donde la gente comienza a tener carro del año o carros que son muy buenos en el sentido del uso y que debían pagarlo. Entonces, ahí hay un desfase, ahí hay una incomprensión, diríamos, de lo que realmente se necesita para el Azuay y su campo. Yo he sido defensora del pueblo azuayo y lo seguiré siendo, y como dije en el Consejo Provincial en el día del primer debate, yo no he venido aquí para que me aplaudan, vine a defender los sagrados intereses del pueblo azuayo, y eso es lo que hemos hecho. No sé, usted parece que me quiere preguntar algo, licenciada, porque yo puedo seguir. Así es. Mire, bueno, yo le he dejado para que usted exponga justamente su punto de vista, y así es, la libertad de expresión nosotros siempre lo manejamos acá. Su pensamiento no lo podemos prohibir. Usted es libre de pensar y así pensamos todos los ecuatorianos. Ahora, el tema de la tasa solidaria. Usted dice, nació justamente desde la cuna de los indígenas, de los campesinos, porque ellos son los que necesitaban. Y esto lo aplicó el exprefecto Paul Carrasco. Pero tampoco se dio la distribución como tiene que ser. Porque el cantón que mejor condiciones tenía y tenía las vías expeditas era justamente la tierra del prefecto, Nabón. El resto, ¿qué pasaba? Nosotros hemos transcurrido y hemos caminado durante 20 años en el tema del periodismo comunitario. Conocemos muchos de los sectores, especialmente hablemos de Molleturo. Molleturo no ha tenido la atención como tenía que ser de parte del exprefecto. Las vías siempre ofreciendo lo mismo, o si no pasando las lamidas de gato, que no llegaban a dar las soluciones para que nuestra gente saque sus propios productos desde los campos hacia los mercados de la ciudad. Tampoco estamos saliendo a favor del prefecto actual, porque también tiene que hacerlo. Pero si nosotros hemos recorrido a nivel nacional, también hemos encontrado vías expeditas sin la tasa solidaria. Y acá en Cuenca se pone la tasa solidaria y tampoco se ha distribuido a todas las parroquias como tiene que ser para que cada uno haga el mantenimiento vial. O se distribuyeron los dineros o los presidentes parroquiales no lo pudieron invertir de buena manera. ¿Qué es lo que pasó ahí? Señor periodista, usted tiene razón. Todo lo que usted dice y lo que la gente expresó en el seno del Consejo Provincial, cuando los señores transportistas expresan y dicen, nosotros pagamos $1,000. Entonces, a mí sí, eso sí me parece que hay que revisarlo, pues. Usted tiene razón cuando dice, hay esto y no ha habido esto en el campo. Pero todo eso, señor periodista, yo pienso que en esta administración, que es una administración que se supone trabajamos por el campo, había que corregirlo, pues. Había que decirlo, había que decir, aquí vamos a reformar todo esto. Aquí vamos a no darle un tinte político a la tasa solidaria. Carrasco sí lo hizo. Yo pienso que aquí hay también un tinte político en esta cuestión de la tasa solidaria en esta administración. Cuando Carrasco se da cuenta de que puede usar los recursos de la tasa solidaria para controlar a las juntas parroquiales, y eso está, porque yo he averiguado, no es que estoy diciendo adrede, se lo sacó del fideicomiso. ¿Cómo puso? Voy a usar esta palabra porque me parece la más adecuada.
¿Cómo el exprefecto puso de rodillas a las juntas parroquiales, sacando el recurso de la tasa solidaria del fideicomiso que iba de manera directa a sus cuentas de junta parroquial y lo puso en el Consejo Provincial? Y al ponerlo en el Consejo Provincial podía controlar, porque él comenzó a dar la tasa solidaria de acuerdo a sus intereses políticos, muy exactamente apegados políticos, al gobierno provincial. Ya. Y aquí también se ha vuelto a hacer lo mismo. ¿Por qué? Al decir que vamos nosotros a tener recursos propios, primero hay que decir que no son recursos propios. Es el 12% del presupuesto del gobierno provincial de la SUAY. Un presupuesto que nos viene del presupuesto general del Estado. Un presupuesto general del Estado que no depende ni del presidente de la República. Denos cuenta, suayos, de eso, por favor. Ni siquiera está en manos del presidente de la República decir, este es el presupuesto, porque el presupuesto se compone de dos grandes corrientes o dos grandes ríos. Uno, los recursos permanentes, que son los tributos, los impuestos y alguna otra cosa, y las contribuciones, ¿ya? Y el grueso mayor del presupuesto general del Estado son de los recursos no permanentes, que viene fundamentalmente del petróleo. Uh-huh. Y el petróleo está sujeto al mercado internacional de sube y baja del petróleo y del barril del petróleo. De eso es lo que se alimenta el presupuesto general de todos los gobiernos provinciales del Ecuador, como de los municipios y todo. Por eso, la única tasa que nos garantizaba tener no solamente posibilidad de recursos propios en el campo, sino de ser sujetos de crédito en el Banco de Desarrollo. Yo creo que los señores de Junta Parroquial, y me recurro a ellos porque a ellos era directamente los mayores beneficiarios o los beneficiarios de la tasa solidaria, no pensaron, no reflexionaron. Entonces, ahí lo que funcionó fue, y yo debo reconocer, es una extraordinaria capacidad de negociación del actual prefecto de la provincia. Esa misma capacidad de negociación debió haber sido puesto para la defensa del agua. Yo me he quedado admirada de esa capacidad de negociar, en este caso, con todas las juntas parroquiales, y de haber sabido que esa negociación de ahora era por 1 kilómetro de tratamiento bituminoso, que vale $150 y que no va a durar mucho tampoco. Porque lo único que va a garantizar que una vía realmente se quede, a mí personalmente 1 kilómetro me parece algo muy, muy llamativo. Pero suponiendo que haya sido así, ese tratamiento bituminoso no va a durar mucho tampoco. Porque es el campo, iba a ser 1 kilómetro y el resto sigue siendo de tierra. Así es. Hubiese sido, incluso si yo hubiera sido presidente de junta y ya si hubiese aceptado, yo hubiese dicho 1 kilómetro de asfalto. Porque de hormigón, ¿no? Cemento rígido. Cemento rígido que tiene 7 pulgadas y ese sí va a aguantar un poco más. ¿Cuánto es Entonces, el costo del cemento, el costo del bituminoso, porque el kilómetro es más o menos $150,000. Y la capacidad. Y la capa de 7 pulgadas, 250,000, ¿ya? Usted multiplique el presupuesto que tiene el gobierno provincial de la SUAY, que está alrededor de unos 34 millones, ¿ya? Multiplique 150,000, que es el doble bituminoso, por 61 parroquias, más o menos da $10 millones. Uh-huh. De ahí vamos, porque ya eliminamos, la propuesta es eliminar la tasa solidaria. 4,500,000 son 14 millones. Ahí hay otro rubro que no recuerdo. Entonces, más o menos sale como 16, 17 millones del presupuesto del Consejo Provincial de la SUAY. Y yo pregunto, ¿y riego? ¿Y la producción agroecológica? ¿Y la participación ciudadana? ¿Y toda la administración interna con un presupuesto de esa naturaleza? Entonces, en esas cosas es lo que hay que pensar. Y digo yo, y pienso, con esa capacidad enorme de negociación del señor prefecto,
hubiésemos garantizado el eje fundamental de la campaña y en la que estuvimos absolutamente de acuerdo y seguimos estando de acuerdo, que es en la defensa del agua. ¿Por qué no se puso en juego toda esa capacidad para garantizar aquí la consulta popular por el agua? Y sin embargo perdimos. Y ahí quiero yo entrar a otra cosa que me parece por demás, diríamos, intencionada, por decirlo menos. El decir, con la señora viceprefecta han votado los mineros. Hágame el favor, yo no tengo nada, ningún tipo de relación con estas personas. Y quiero recordarle, señor periodista, de que cuando votamos la tasa solidaria, el alcalde de Ponce Enríquez no se refirió a mí, se refirió a la junta parroquial. Yo ahí me enteré, como todos, y dijo, ustedes me llamaron para comprometer mi voto a favor de la tasa solidaria. Ustedes fueron los que dijeron que había que mantener la tasa solidaria. Y yo, sorpresa, vengo, ahora ustedes ya no quieren la tasa solidaria. Pero yo, y es lo que yo, y digo usted porque yo he vuelto a escuchar la grabación, dice, pero yo mantengo la palabra y voto porque se mantenga la tasa solidaria por el campo. De manera que, si yo soy la que me doy el trabajo de leer y darme, porque esa es mi obligación además, como es obligación de todos los que están en el Consejo Provincial, de saber qué es lo que se está planteando, y hablo y pongo en conciencia de la SUAY y de la ciudadanía, pues aquellos que se sientan representados, aquellos que piensen que tengo razón, pues si votan y dicen vamos a defender una postura, como en el caso de la tasa solidaria, así es pues, porque yo tengo que recordar que yo voté a favor del agua y votaré siempre con el señor prefecto cuando lo que esté de por medio sean los sagrados intereses de la SUAY. Y eso tiene que quedar absolutamente claro. Y otra cosa, señor periodista, yo soy autoridad en este rato y las autoridades tenemos la obligación de hablar con todos. Yo este rato he hablado por 2 proyectos de las dos delegaciones que me ha hecho el señor prefecto, mujeres rurales y los límites de la SUAY y Molleturo, SUAY y Guayas, perdón. Formulamos 5 proyectos, 2 de ellos tienen que ver, uno con un censo agrario con mirada de género o con mucho énfasis en género, y el otro casas de acogida para las mujeres violentadas del campo. Tengo que ir a hablar con los alcaldes, pues, porque no voy a pensar que proyectos así vamos a hacer solo nosotros. Hay que poner en consenso, en diálogo. Yo sí he sido capaz de dialogar de una manera y sin ofrecer absolutamente nada más que el trabajo por el SUAY. Con 14 de ellos he hablado. Me cogió octubre y no he podido ir a hablar con el alcalde de Ponce Enríquez, con el que tengo que ir a hablar, porque tenemos que irle a decir, oiga señor, necesitamos una casa de acogida para la no violencia contra las mujeres en Ponce Enríquez. Necesitamos sacar datos fundamentales de Ponce Enríquez ahora, a la fecha, y para eso tenemos que hablar, pues. Y eso no significa que se acuerda, que se pacta o que no, para nada. Mi postura ha sido clara y como autoridad estoy obligada a hablar con todos y además de eso poder llegar a acuerdos cuando se trate en beneficio de la provincia de la SUAY, como en este caso que le digo. Y los casos espinosos, distinguido pueblo azuayo y cuencano, y le agradezco a usted, señor periodista, haberme dado la oportunidad para decirles que los temas más espinosos, como el de la tasa solidaria, como el tema del agua y los que vinieran, es mi voluntad, es mi decisión ética tratarlos todos de frente a la luz de todos, en donde debe ser tratado, en el seno del honorable Consejo Provincial. Así ha comenzado a ser desde el agua, lo es de la tasa solidaria y lo será hasta la última sesión en la que pueda estar presente cuando concluya el periodo para el que fuimos elegidos. Licenciada, esa es mi postura.
Licenciada, ya llegando al final casi de esta entrevista importante, y gracias también por acudir y dar sus puntos de vista, porque igual nosotros lo vamos a invitar al prefecto justamente para conversar todo lo que usted ha manifestado y usted sabrá escuchar todo lo que él dirá. Bueno, usted dice que se le ha involucrado en el caso de como defensora de los mineros, ¿no? Eso es lo que usted... No se me ha involucrado ni nada. Yo escuché a decir al señor prefecto en la radio, voy a decirlo desde Suayes, decía él que estaba haciendo un recuento de cómo se había votado y decía el señor Baldor Bermeo votó en contra, el de Nabón votó en contra, por ahí dijo el de Dugdug, eso es lo que escuché, también incomprensiblemente votó en contra y que le apenaba mucho que mi voto haya sido en contra y que él decía de que aquí se estaban votando estos alcaldes conmigo y que le llamaba la atención. Eso es lo que él decía. Bueno, entonces, yo lo que quiero señalar aquí de una manera categórica es que yo no tengo ningún poder ni de negociación, ni de ofrecer absolutamente nada. Y yo le vuelvo a decir, señor periodista, voté por el agua y seguiré votando junto al señor prefecto mientras lo que esté en juego sean los sagradísimos intereses del pueblo campesino. ¿Y votará en contra de la minería? Por supuesto, pues ya voté además. Cuando votamos a favor del agua, estamos votando en contra de la minería, pues. Pero sin embargo, el alcalde Baldor Bermeo es minero. Es minero, él sabrá responder. Y él está queriendo hacer incluso una asamblea o una consulta popular para que el pueblo vote a favor de la explotación. Así es, él dijo muy claramente el día en que votamos por el agua. En Ponce Enríquez hay una realidad diferente. Y, por ejemplo, yo quiero plantear que nosotros en Ponce Enríquez tenemos que plantearnos la necesidad de poner una frontera minera. Porque así como hay mineros, en Ponce Enrique hay gente que está en contra de la minería. Así es. Entonces nosotros tenemos que conocer, que ver y tenemos que plantear ahí la necesidad de tener una mirada diferente y apoyar a todas las personas que están a favor del agua, y ellas nos han dicho a mí, necesitamos que haya una frontera minera, que las minerías ya no se siga extendiendo en nuestro campo. Esa es una política que tenemos que impulsar. Es una política que tenemos que llegar a acuerdos y consensos con todos los mineros para decir, muy bien, ya, tienen esta economía ustedes, ahí está. Nosotros tenemos que comenzar a dar respuesta a esa minería, y para eso tenemos que hacer las cosas bien, y para eso tenemos que hacer que la agroecología efectivamente sea una alternativa real a las mineras, y sobre todo en el caso de Ponce Enríquez. Y muchos campesinos de Ponce Enríquez han optado por esta visión agroecológica. A ellos tenemos que apoyarnos, a ellos tenemos que llegar, a ellos tenemos que visitar, como también a los mineros, para decirles, por favor, tengan conciencia de que aquí necesitamos otra economía. Pongan el hombro para otra economía, pongan el hombro para solucionar el tema de la contaminación del agua, pongan el hombro para limpiar, o que no sé si haya cómo hacer algo por el río Chico, muerto ya por la minería. Démonos cuenta que hay esos problemas sumamente graves, y que no resolvemos con decir, ahí están. No, tenemos que decir, aquí tenemos esta propuesta, y por esta propuesta vamos a trabajar, por esta propuesta vamos a jugarnos. Yo en alguna ocasión hice una visita a Villarrica, y Villarrica, a pesar que es un tema minero ahí, ¿no? Tema minero está ahí. Pero sin embargo, Villarrica es parecida a las favelas de Brasil. Es decir, que se ha sacado con tanta explotación, y sin embargo existen tantas cosas raras que el señor alcalde actual no ha hecho absolutamente nada, pero sin embargo dicen que ha hecho 100 obras en 6 meses. Es decir, es un MacGyver, pero sin embargo Villarrica no lo demuestra así. Usted tiene razón, señor periodista, pero me parece que eso tiene que preguntarle al alcalde Bermeo. Él verá
que hace, yo tengo todas las diferencias con él, y una que teje las diferencias fundamentales con él, que es su postura prominera. La mía no es. La mía es a favor de el elemento fundamental de nuestro planeta y que garantiza la vida en este planeta, no solo la vida de los seres humanos, la vida de todos, que es el agua. Y por eso repito, que me hubiese sido para mí, y no solo para mí, sino para todo el pueblo azuayo, gratificante que el señor prefecto haya puesto en escena toda su capacidad de convencimiento, que yo veo que la tiene y mucho, para defender el agua en el momento en que se dio la sesión por el agua. Hubiese sido para mí absolutamente decidor de que hubiésemos sacado la consulta por el agua aquí en el Azuay. Pero todo el pueblo azuayo y ecuatoriano sabe que no fue así, y que encima también perdimos la consulta nacional por el agua por una pregunta mal planteada. Y eso es lo que queda, y esos son los hechos. Y como dije hace un momento, yo soy muy creyente que uno puede decir, por sus obras los conoceréis. Y ahí, esa obra por el agua es el resultado que tenemos, y la tasa solidaria es el otro resultado que tenemos. A lo que digamos sobre eso son ahí también palabras. Aquí cuentan los hechos. Los hechos. El pueblo quiere saber la verdad, y la verdad está en los hechos. La última pregunta que lo hago, con todo el respeto. Si puede, lo responde, y si no, no lo hace. ¿Qué de cierto es que el presidente de la República, supuestamente hay un llamado para quienes votaron a favor de la eliminación de la tasa solidaria, para el segundo debate esto se reverse y voten en contra de la propia eliminación? Entre ellos están los que votaron a favor, y entre ellos están los que votaron en contra, y se sumaría de los 17 a los votos suyos, o donde usted está. Verá, señor periodista, yo no sé, pero a mí no me ha llamado. Y si me llamara, yo le dijera, señor presidente Moreno, con toda consideración y respeto a usted, le voy a decir que usted no conoce el Azuay, no conoce el campo azuayo. Yo sí. Y persistiré en la defensa del único, del único mecanismo que dotó al Azuay Cañari, al Azuay profundo, de sus recursos propios. Y como yo razoné ese día, mi obligación es defender al Azuay para que esta provincia no esté de rodillas frente a este gobierno y a todos los que vengan, porque démonos cuenta, no es como dijo el consejero Pizarro, que ya al año, si esto funciona bien, y si no, volveremos. No. El pueblo azuayo y el pueblo campesino no es un pueblo con el que hay que estar al vaivén de lo que nosotros queremos. No. Somos consejeros, somos legisladores, somos fiscalizadores, tenemos la obligación ética, moral, de leer, de reflexionar, de buscar las ayudas necesarias si no entendemos, para poder tomar la decisión correcta, porque el pueblo azuayo así nos exige. Nosotros no podemos venir a decir, sí, ya, después si no sale esto, pues lo haremos. No, ahí hay una serie de inconsistencias que por ejemplo, se nos ha dicho que nosotros podemos mantener nuestra capacidad de financiamiento cogiendo un 12% de los recursos del Consejo Provincial, que son recursos exiguos. Mire usted, el presupuesto del gobierno provincial de la Azuay está en una media de 35-38 millones, y solo con el municipio nomás. El presupuesto del municipio de Cuenca es un presupuesto bastante alto, y el municipio tiene 28 tasas diferentes con las que se autofinancia. En eso debemos haber pensado. Y le vuelvo a repetir, si el señor presidente Moreno me llama, le contestaré con mucha educación, para decirle
que mi voto es libre, autónomo y solo tiene una mirada: la defensa de los sagrados intereses del pueblo azuayo. Son las 9 de la mañana con 31 minutos. Queremos agradecerle a usted, a nuestra amiga viceprefecta de la SUAY, Cecilia Méndez Mora. Siempre tratamos a todos así. Para nosotros no hay ninguna diferencia. Muchas gracias. Siempre tratamos a todos los hombres y mujeres que nos visitan este medio nuevo que es Radio Huapondeli. Tiene un nombre antiguo de Cuenca, por supuesto. Huapondeli, ¿no? El nombre Huapondeli, Cañari, el dulce nombre Cañari. Cañari, Huapondeli. Yo le quiero agradecer a usted mucho por haberme recibido en su linda casa radial. Voy a decir que estas formas de comunicación realmente son alternativas. Felicito a usted y sobre todo el haberme dado todo el espacio necesario para comunicarme con nuestro pueblo, para dejar que ellos valoren, piensen, reflexionen y nos miren como somos. Muchas gracias. A usted le agradezco un montón. Muchas gracias a usted. No se mueva todavía porque estamos con la señal internacional. Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Amigos, llegamos aquí a la parte final. Esta es La Minga Noticiero. Nos hemos alargado prácticamente bastante tiempo, ¿no? Casi 2 horas de programa de noticias y las entrevistas. Por supuesto, queremos agradecerles a ustedes. Como siempre, mañana volveremos, o nosotros con La Minga volveremos el día lunes a partir de las 7 de la mañana, pero a las 12 del día está Patricio Neira, justamente para llevarles a ustedes La Minga Noticiero en su segunda emisión. Usted no se vaya todavía, estamos con la señal internacional. Muchas gracias. Juntos hemos construido un espacio ideal para las noticias. Hoy nos preparamos nuevamente para, en breve, volver con La Minga Noticiero. Les invitamos cordialmente para que sigan nuestra línea informativa. Aquí en La Minga Noticiero, su opinión es importante. ¿Serán parte de ustedes? En breve, les invitamos para una nueva edición de La Minga Noticiero, bajo la dirección de Rubén Freire. Mil gracias. Hasta pronto.